Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. 14 de mayo del año 2013. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo, para aquellas personas que escuchan el podcast. Gracias por propiciar este encuentro de manera asincrónica. Mire, esta mañana han publicado una nota en el periódico La Jornada sobre lo siguiente. En una nota firmada por Patricia Muñoz Ríos, dice que por recomendación del CONAPRED registra el ISSSTE matrimonios gays. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, comenzó el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo, llamados también igualitarios, en cumplimiento de una resolución emitida por el Consejo Nacional para prevenir la discriminación CONAPRED. El fallo tiene como propósito garantizar el ejercicio pleno y en igualdad de trato y oportunidades de las y los derechohabientes, familiares y cónyuges, y sin ningún tipo de discriminación con motivo de sus preferencias sexuales. El CONAPRED emitió dicha resolución en 2011, en la cual señala tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE cometían discriminación al impedir que en el caso de las uniones entre personas del mismo sexo, los trabajadores no pudieran registrar a sus cónyuges. A partir de mayo de 2013, el ISSSTE empezó el registro de dichos matrimonios, con lo cual, según el CONAPRED, se cumple el mandato legal constitucional derivado de la última reforma en materia de derechos humanos, que determina expresamente el principio pro persona y estimula que las normas relativas a esos derechos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado. Cabe mencionar que el 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una enmienda al artículo 146, la cual permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicha reforma entró en vigencia en marzo de 2010, no obstante, en organismos como el IMSS y el ISSSTE no estaba reconocida esta figura hasta que emitió la resolución dicho consejo. José Gabriel Ávila Rivera, tu postura al respecto. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo que te mencionaba hace rato, siempre que uno opina sobre los matrimonios entre homosexuales, siempre se queda mal, porque si se manifiesta uno a favor, va a haber un grupo social que manifieste inconformidad por lo que uno opina. Y si uno se manifiesta en contra también, o sea que no es tan fácil emitir una opinión. Lo cierto es que la capacidad de organización que tienen los grupos de homosexuales es impresionante. Y es impresionante cómo a medida que pasa el tiempo van alcanzando logros. Ahora, si establecemos estrategias comparativas, por ejemplo, el índice de divorcios entre parejas heterosexuales es altísimo. Y el matrimonio entre homosexuales fue algo conseguido tras tanta lucha que entonces pareciera que ellos buscan cuidar el matrimonio. No, yo nunca he sabido de una pareja de homosexuales, aunque no conozco muchas, nunca he sabido de parejas de homosexuales que hayan caído, por ejemplo, en divorcio, ¿no? Pareciera que se cuidan su matrimonio en muchos aspectos. Y obviamente el hecho de que en un momento dado alcancen un beneficio como el poder transmitir una seguridad social es un logro que no se puede menospreciar, ¿no? Y además es justo, precisamente porque ha sido a través de una lucha en contra de todo, ¿no? A ver, vayamos por partes, José Gabriel, para no dejarnos ir con esta inercia. Vayamos por partes. Mira, vayamos escudriñando. La palabra matrimonio, estoy ingresando en este momento a etimologíasdechile.net, dice lo siguiente: la palabra matrimonio viene del latín matrimonium, la cual proviene de matrem, madre, y monomium, calidad de. Matrimonio tiene un origen similar a patrimonio, formado de pater, padre, y del sufijo monium. El patrimonio refleja a los bienes adquiridos por herencia, mientras que matrimonio refleja la unión entre marido y mujer. Esto que estoy señalando es recordando algo que hace poco
tuve la oportunidad de escuchar y que me pareció que debiéramos ir poniendo algunas cosas sobre la mesa para ir mejorando nuestro lenguaje. Nuestro buen amigo, del cual se me olvida en este momento su nombre, pero director de la Escuela de Lenguas, que vecina a nuestras instalaciones, nos decía que no es correcto llamar matrimonio por esta calidad de madre que está implícita en la palabra, que nosotros tendríamos que hablar de la palabra homonomio como una unión de personas del mismo sexo, lo cual me parece que es correcto etimológicamente hablando. Entonces, vayamos diciendo que no es correcto emplear la palabra matrimonio para referirnos de personas del mismo sexo, sino que tendríamos que hablar de homonomio, lo cual, fíjate, que es más correcto, porque legalmente esta dificultad etimológica en el Distrito Federal lo abordaron como uniones de personas del mismo sexo, o sea, uniones de convivencia, cuando lo más correcto, si hubieran utilizado la palabra homonomio, se hubieran quitado de cualquier situación escabrosa, para clarificar que estamos hablando de una unión de personas del mismo sexo en la misma calidad, y cuando digo la misma calidad me refiero a los derechos, obligaciones y deberes que adquieren personas de sexos opuestos, de sexos complementarios en calidad de matrimonio. Entonces, primero. Segundo, decir que esta reforma que a nivel local se consiguió en el Distrito Federal hace un par de años, por el cual las uniones de personas del mismo sexo fue reconocido y protegido por la ley, ha permeado en el resto de la República, que aunque en sus legislaciones locales, en sus códigos civiles, no se han hecho las reformas pertinentes, sí es importante mencionar, José Gabriel, que las autoridades, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha avanzado en proteger y amparar los casos de personas que no gozan de los mismos derechos ante situaciones muy similares de parejas de personas de sexos complementarios o de sexos opuestos. Y también decirlo, José Gabriel, que se han interpuesto controversias constitucionales para tratar de que la contrarreforma o el impulso que dio principalmente los grupos de derecha, los grupos vinculados con la Iglesia Católica, para limitar la posibilidad de reformas en las diversas entidades federativas, en el caso de México, para que no progresaran el ejemplo que dio en el Distrito Federal. Hoy los grupos activistas están tratando de acudir a la Suprema Corte de Justicia como una vía para destrabar el progreso en este sentido de proteger y amparar las uniones de personas del mismo sexo. Es un poco, creo que lo he explicado un poco enredado, pero se entiende lo que estás diciendo, el activismo de las personas LGBTI, que hoy no podemos decir solamente como gay, como una cuestión, y esta es una segunda puntualización, como un concepto globalizador. Hoy han surgido calificaciones más amplias, vocablos que pretenden precisamente registrar la amplia diversidad de las preferencias sexuales a través, por ejemplo, de LGBTI, que sería lésbico, gay, transexual, transgénero, por ejemplo. Y también creo que hoy trabajos muy importantes como los que ha desarrollado, por ejemplo, National Geographic, Nat Geo Televisión, a través de una serie de reportajes por los cuales puede uno entender cómo la diversidad sexual se ve reflejada en todo el mundo, con casos muy distintos a los que nuestra mentalidad de un país como es México pudiera entender y pudiera convivir por el momento, nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra propia seguridad. Y entonces, ¿cómo esta carga social impulsada por los grupos activistas empieza a cobrar forma en el aspecto legal? Y
Por eso creo yo, me parece, que es un importante progreso el que ya hoy el ISSSTE y el IMSS estén en esta vertiente de abrirse a lo que implica los progresos en las conquistas sociales. ¿Cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Por un lado está el activismo, que es digno de mencionarse porque ha sido una lucha dura para ellos. Y también el hecho de que las instituciones tienen que adoptar una postura con madurez para poder acatar lo que la ley va marcando. Porque míralo de esta manera. O sea, el derecho a la seguridad social es un derecho adquirido al cual tiene acceso una persona que presta su fuerza laboral para determinada empresa, para determinada instancia, y en este caso del ISSSTE, para el sector público. Entonces, una persona, un trabajador que está ofreciendo su vida para el servicio público, tiene derecho a que su compañero, reciba también esa protección social. Y no por una cuestión de alcoba. Fíjate, el prejuicio en el cual se sustentaba la negativa, una cuestión de alcoba para saber cómo lo hacen o qué función juega uno u otro, sea lo que impida que el acompañante, la pareja de esta persona tenga acceso también al derecho adquirido por alguien que está ofreciendo sus servicios, en este caso al sector público. José Gabriel Ávila Rivera me ha acompañado en este podcast, don David Méndez en los controles, Abel Pérez Rojas de La Voz le agradece, y por supuesto envío un saludo hasta España con nuestra corresponsal Antonia Starlich, a Luis Fernando Paredes Porras en Tuxtepec, Oaxaca, y a nuestro poeta chapaneco, ya avecindado, ya casi a punto de adquirir la ciudadanía poblana, Leobardo Cruz Magariño. Búsquelo usted como Código Rojo en Facebook. Vamos a una pausa y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia local en medios.